Mucha atención Colombia porque Carolina Corcho sorprende de nuevo, la precandidata presidencial por el pacto histórico. En esta entrevista que les invito a escuchar atentamente, da en los puntos críticos a resolver de lo que se viene de este periodo 2026 a 2030, quien gane la presidencia de la República. Lejos de hacer el show mediático de los precandidatos del uribismo, cuya única propuesta es en materia antipetrista, pero en el resto no tienen un conocimiento profundo y completo de la estructura del Estado y sus principales necesidades, pues Carolina Corcho primero los pone en su lugar, mencionando la incompetencia de estos sectores y alianzas con estructuras de grupos armados, ¿m? Estas estructuras políticas, clanes políticos y empresariales, en sus alianzas con los grupos armados, pues no quieren que Colombia avance en los puntos álgidos y necesarios que necesitamos resolver. Empieza hablando, como lo escucharán, de seguridad y paz, cómo solucionar esta crisis con los grupos armados y que el gobierno nacional se ha quedado corto con su política de paz total, lo reconoce, reconoce algunos errores y lo que hay que mejorar en ese sentido. Reconoce también lo que se ha hecho en materia de incautaciones, en donde Iván Duque en sus primeros 3 años hizo una incautación de alrededor de 1.400 toneladas de polvo blanco en 3 años y Gustavo Petro en el mismo periodo hizo un 57% más, 2.400 toneladas de polvo blanco incautado. Eso es lo que tiene enojado a esas estructuras políticas que hacen alianzas con estos grupos ilegales, armados, narcotraficantes y que terminan esos dineros financiando sus campañas. Lo vimos con el Ñeñe Hernández, lo vimos en casos de corrupción como Odebrecht, lo vimos con La Gata. Entonces, hace énfasis en esto y en que no debemos dejar de manipularnos a través de los discursos de miedo que están instaurándonos y que como ocurre siempre antes de cada escenario electoral, nos siembran miedo para vendernos seguridad democrática. Pero bueno, Carolina Corcho no se detiene en el tema de seguridad, ni en el tema de paz. Carolina, como lo escucharán, hace referencia a la implementación de la reforma laboral para que los trabajadores, la clase trabajadora colombiana, reciba los beneficios de lo que fue aprobado en el Congreso, los dominicales, las horas extra, el respeto por sus derechos como trabajadores. También habla de la implementación y el impulso de la reforma a la salud. Ya hemos visto 1.6 millones de muertes evitables desde la existencia de la Ley 100 hasta el 2022, debido a un sistema de salud precario, ineficiente y corrupto, en donde las EPS se llevan y se roban la mayor parte de nuestros recursos. También habla de la necesidad de que tengamos mayorías en el Congreso, porque ya tuvimos la experiencia de ser gobierno, pero sin Congreso, pues es difícil crear esos cambios estructurales a nivel estatal. También habla de las reformas a los servicios públicos que ella presentará, a la justicia, a la política y un punto fundamental ya para terminar y dar comienzo con la entrevista, la descentralización del Estado colombiano. Un diseño que le permita a la gente en las regiones quedarse en sus territorios, que si necesitan ser atendidos en salud no salgan a la ciudad más cercana o a Bogotá. Si necesitan estudiar, que no tengan que ir a las universidades del centro del país. Que si necesitan trabajo no tengan que abandonar sus familias, amigos y territorios por buscar mejores oportunidades en otros que concentran todos los recursos. Entonces, para esto, ella propone, como lo veremos ya y más a detalle, el diseño de unas políticas y leyes que eviten la corrupción, en donde muchas veces por dársele recursos a las regiones, los clanes políticos se apoderan de los mismos. Entonces, mecanismos preventivos para que estos clanes no se sigan apoderando de los recursos y se pueda desembolsar más recursos a las regiones.
empecemos, dejen todos sus comentarios a continuación, de manera muy respetuosa, dejen por favor su me gusta y aprovecho también agradecer rápidamente a Dilia Anillo, quien hizo su donación el día de ayer a través de nuestro Nequi, que encuentran abajo y que contribuye también a la independencia de estos medios alternativos de comunicación. La prensa tradicional poco o nada muestra estas informaciones y les invito a compartirlas por todos los medios posibles. Empezamos. Hay un tema que sin duda todavía provoca escozor y es el tema que va a llevar la oposición y lo va a poner sobre la mesa para el debate político en estas próximas elecciones. Y es el tema de la violencia, es el tema de la paz, es lo que los medios hegemónicos han venido manejando en su discurso diario. Hay indicadores económicos buenos, hay indicadores de la salud muy buenos del gobierno, pero eso no lo destacan. Destacan el tema de la violencia y el tema de la paz en Colombia y dicen que el territorio está completamente invadido de violencia, el 50% del país está incontrolable. No sé qué percepción tenga usted sobre este aspecto y cuál sería su propuesta ahí en temas de paz para garantizar a futuro, pues sí, salir de este inveterado conflicto que tenemos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en un Estado social y democrático de derecho, el Estado tiene que tener soberanía sobre todo el territorio nacional. Debe haber presencia de la fuerza pública, no puede haber lugar vedado para la fuerza pública en ningún lugar del territorio nacional. Exigiéndole eso sí a la fuerza pública respeto a los derechos humanos, porque aquí no se va a aceptar que civiles inermes sean atacados por la fuerza pública, como pasó con los denominados falsos positivos. Lamentable para este país, eso no puede volver a pasar. Y eso no lo habían hecho los gobiernos anteriores. El gobierno de Uribe, Santos y todos estos opositores nunca entraron al Catatumbo, que van a venir a hablarle al país. Allá nunca llegaron. Allá llegaron fue a comprar el voto. Nunca entraron al plateado. El primer gobierno que está entrando a estos poblados donde no se veía el Estado es el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no solamente ingresando con fuerza pública, sino la acción integral del Estado. Tiene que llegar a la universidad, tiene que llegar la vía terciaria, que por la vía del decreto de conmoción interior se están permitiendo inversiones. Claro, tenemos que hacer una evaluación si esas inversiones sí están llegando o no, pero inversiones en vías terciarias, en política de sustitución de cultivos, porque si tú no haces una sustitución de cultivos en el plateado y en el Catatumbo con proyectos productivos alternativos, no va a tener el campesinado de qué vivir allá. Entonces es la acción integral del Estado que se tiene que expresar ahora en los territorios. Ahora bien, si yo gano la presidencia, cuando me posesione, lo primero que hago es revisar y replantear la política de paz total. Yo creo que la política de paz total es audaz por parte del presidente en el sentido de concebir, si yo hago un proceso de negociación con un grupo armado ilegal, pero no lo hago con otros, o un proceso de sometimiento, pues me van a ocupar esos territorios y no hago nada, como ocurrió con las FAREP, que los territorios donde se fueron lo ocuparon las disidencias, en otro caso el clan del Golfo, entonces no logramos. ¿Y qué tenemos que revisar en ese tablero de control? Primero, tú tienes una gente armada en este país ligada al narcotráfico, con la cual no puedes hacer un proceso de negociación, sino de sometimiento, porque la ley no lo permite. Estamos hablando de los grupos armados ilegales del Valle de Aburrá. 12.000 jóvenes armados que están en el Valle de Aburrá a sueldo del narcotráfico. Y que la hipocresía del uribismo y del señor Federico Gutiérrez y de la clase política antioqueña uribista niegan que esos muchachos están ahí. No han derrotado militar ni estratégicamente ningún gobierno esas estructuras narcotraficantes. Ellos han ofrecido, mira, nosotros tenemos la disposición de desmantelar estas estructuras que también operan en Buenaventura, en Cali, en Quibdó, a cambio de rebaja de penas, y eso es lo que se llama una ley de sometimiento a la justicia. Reparamos a las víctimas y decimos la verdad. Y ese es el proyecto de ley que se va a abrir en discusión en el Congreso de la República, frente al cual la oposición ya dijo que no. ¿Cuál es la solución de ellos? Ninguna. ¿A qué le tienen miedo? A que estos señores que ellos denominan bandidos, que han sido aliados de ellos, digan la verdad. Han estado en la oficina del alcalde. Eso contó Douglas, claro. uno de los comandantes de esas estructuras, de esas oficinas criminales que manejaron, pues, por supuesto, todo Medellín y el Valle de la Aburrá. Él contó que estuvo sentado ahí con el alcalde, Federico Gutiérrez, y que entraban por el sótano hasta la oficina del señor alcalde. Y que pactaron bajo la mesa, eran aliados estratégicos. Y que les aparte nombraron de eso, funcionarios, además. ellos están dispuestos a decir la verdad de los vínculos con estructuras políticas y del empresariado de este país, reparar, entregar un porcentaje cercano al 90% de todos los bienes ilícitos para reparar a sus comunidades, resocializarse a cambio de rebaja de penas. Eso es una discusión que tiene que dar la sociedad colombiana, porque tú no los has derrotado. Pero también tenemos que examinar en qué va cada una de las mesas de los grupos con reconocimiento político y cuáles fueron los errores que se cometieron. Entonces cogemos la LLN, ahí hay unos errores en la concepción de la negociación. Por ejemplo, les menciono uno, además de varios que podríamos señalar. En la negociación y en el acuerdo con las FAREP, el acuerdo era nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sí. En el ELN se hizo una concesión que a mi juicio no se pudo haber hecho y es punto acordado, punto implementado. Exacto. Eso paraliza todo, porque si entonces el ELN dice uno de los puntos acordados es una reforma agraria, aquí a que lo implementemos, entonces no seguimos más, paralizan la negociación.
Lo segundo es que el gobierno y el Estado colombiano tienen que ser suficientemente